A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, el día de hoy estamos para una cita con nuestro programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo con un invitado muy especial, el doctor Pablo de la Vega. Él tiene a su haber 3 décadas de trabajo por los derechos humanos y se ha enfocado muy particularmente en el tema migratorio. Si hay alguna persona, creo yo, en el país que puede asumir esto con solvencia y conocimiento, es precisamente el doctor Pablo de la Vega. Él ha sido asesor parlamentario en este tema migratorio, trabajó incluso en la Secretaría Nacional del Migrante, es una persona que se ha consagrado a defender los derechos humanos, pero con particularidad de énfasis en el tema migratorio. Doctor Pablo de la Vega, estamos aquí para tratar una cosa que realmente está dejando a toda América Latina, creo yo, en este momento al mundo, realmente estupefacto ante lo que es una verdadera avalancha, una estampida social que es la crisis migratoria venezolana. Sin embargo, esto tiene ya algún antecedente, algunos precedentes que sería interesante examinarlos, y al mismo tiempo un entorno social, económico y político que nos lleva a reflexionar qué es lo que está causando este verdadero desastre humanitario. Solamente para contextualizar y en cifras, en este momento se dice que el 10% de la población venezolana, que en este momento está más o menos como 31 millones y medio, el 10%, es decir, unos 3 millones de venezolanos han salido de su país en una verdadera estampida social. ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Y qué es lo que nuestro país ha hecho frente a este tema tan grave que nos pilló un poco por sorpresa? Muy buenas saludos, mi querido doctor. Le agradezco muchísimo la invitación y la apertura para conversar en este programa sobre el hecho migratorio, en particular sobre Venezuela, aun cuando quisiera tomarme un par de segundos para decir que desafortunadamente el tema migratorio no trae buenas noticias a nivel global. Estamos mirando respuestas xenófobas, la adopción de leyes de exclusión, construcción de muros en todo el mundo. Desde Hungría, que construyó hace muy poco un muro de 270 kilómetros, un sistema de alambradas que impide la migración de Serbia y Grecia. Las alambradas de Almería. Las alambradas en Ceuta, en Melilla. El mismo mar Mediterráneo puede ser interpretado como una suerte de muro, un muro marítimo simbólico, donde han muerto miles de migrantes africanos. Y como una estrella el muro del señor Trump. El muro entre México y Estados Unidos, que ya tenía una existencia parcial y que ahora está siendo reforzado. En fin, los expertos calculan en este momento que alrededor de 60 muros en el mundo dividen a las poblaciones por diversas causas, desde causas políticas, causas religiosas, causas vinculadas al hecho migratorio. Pero también queremos llamar la atención de que los muros no son solo físicos. Los muros también son muros mentales, son muros jurídicos, es el temor al otro, es el temor al diferente,
Y eso probablemente es lo que está generando comportamientos, actitudes xenofóbicas en diversos lugares del globo. Pero esto tiene responsables. Y bueno, uno piensa en el caso de Venezuela, ¿no? El hecho de que, bueno, los temas migratorios son una constante en la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad se ha construido precisamente a través de flujos migratorios, nuestros idiomas se han construido en flujos migratorios, en fin. Pero lo que está ocurriendo en este momento preciso, siglo XXI, en el caso de Venezuela, es el resultado de un experimento social. La revolución del siglo XXI, que por lo menos en el caso concreto de Venezuela, ha terminado constituyéndose una bomba de tiempo y ha implosionado hacia adentro. Este es el caso de una implosión social, económica y política total, ¿no? Porque no puede explicarse de otra manera que uno de los países más ricos de América Latina, que fue hace algunas décadas una de las mecas de la migración sudamericana, ahora está en estas dificultades tan grandes que expulsa a sus pueblos en medio de la inseguridad, del hambre, de las necesidades. Bueno, esto es realmente impresionante. Acabo de ver que la ONU ha equiparado un poco el fenómeno a lo que ocurrió en Siria y Myanmar, pero en estos dos países ya hay una guerra que tiene generaciones. Y acá, en cambio, lo que estamos viendo es el resultado de un experimento político reciente. Usualmente estas estampidas migratorias, estas avalanchas migratorias, son multidimensionales. Existen varios factores que contribuyen a la salida de ciudadanos, en algún momento, en nuestro caso, ecuatorianos, en la década del 1999-2000. En el tema venezolano la situación es un tanto compleja. El debate sería cómo caracterizamos lo que está ocurriendo en Venezuela, inclusive la propia caracterización que nuestra Cancillería menciona y otorga a lo que está pasando en el escenario venezolano. En su comunicado de hace pocos días, la Cancillería ecuatoriana dice: la masiva salida de ciudadanos venezolanos es consecuencia de la crisis económica, coincidimos con eso, que vive Venezuela, que tiene relación directa con las tensiones políticas del país. Hasta ahí llega nuestra Cancillería. Otros organismos, donde está el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por no decir la Organización de los Estados Americanos, y multiplicidad de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estiman que en Venezuela lo que existe es una crisis de derechos humanos y una crisis humanitaria. Y no vemos todavía, no percibimos, o a lo mejor me estoy equivocando, que las autoridades ecuatorianas reconocen que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Me imagino que les resulta difícil, como parte de este experimento social y económico y político del siglo XXI, las revoluciones del siglo XXI, afrontar el fracaso de uno de sus socios ideológicos y además un socio político. Hay que recordar que no hace mucho la ex canciller, señora Fernández Espinosa, levantaba loas a este régimen del señor Maduro, y ahora pues supongo que debe estar en una situación muy comprometida en las Naciones Unidas, porque las naciones del mundo deben estar pidiendo explicaciones claras sobre este tema, porque, a ver, no es común que en el plazo de un mes y medio 500.000 de personas hayan atravesado una frontera, 500.000 de personas. Colombia señala que entre los últimos días de junio, julio, 500.000 de venezolanos atravesaron sus fronteras porque, supongo yo, que estaban esperanzados en un cambio después de los comicios del 20 de mayo. Al ver que esto no se producía, de que la situación política iba a continuar, decidieron abandonar su país y dejarlo ya definitivamente en una derrota. Se declararon autoderrotados y empezaron a salir. Es impresionante, ¿no? Porque realmente uno ve, dice, en un mes y medio,
que haya un flujo migratorio de 500.000 de personas. En la frontera norte de nuestro país había 4.000 personas al día que pasaban. Eso decían los indicadores, sí. Entre 4 y 5.000 personas por día estaban cruzando la frontera en Rumichaca. De las personas que nosotros las vemos, porque ahora sabemos que hay muchos pasos alternativos para esto. Bueno, y bien señalaba usted, lamentablemente la respuesta ha sido muy equívoca, tanto a nivel político como a nivel social y cultural. Lo que ocurrió con los pobladores de Pacaraima en Brasil es una medida de lo terrible que puede ser el ser humano cuando afronta estos problemas de carácter social. Ese es otro de los temas de discusión, de debate y como para llamar la atención de las políticas migratorias de los estados de la región. Percibimos que hay una suerte de colisión entre las políticas migratorias cuyo paradigma sigue siendo la seguridad nacional y aquellas políticas migratorias que intentan que el paradigma sean los derechos humanos. Y frente a las medidas que están tomando los estados de la región, vemos que la balanza desafortunadamente se inclinan hacia respuestas desde la perspectiva de la seguridad nacional en detrimento de los derechos de los migrantes y de la capacidad que podrían desarrollar los estados para brindar protección internacional, esta figura jurídica de protección internacional, porque en el caso de los venezolanos no estamos viendo solamente migrantes económicos. Los expertos sostienen que hay un flujo mixto, que podrían de hecho estar constituidos por migrantes económicos, por solicitantes de asilo, por refugiados, por posibles víctimas de trata y tráfico de personas. Entonces la situación es muchísimo más compleja. No se trata de que los estados simplemente respondan pidiendo, solicitando o imponiendo una serie de requisitos administrativos. Muchas de esas personas necesitan protección internacional. Y de ahí nuestro exhorto, nuestro llamado sobre todo a los estados y particularmente al estado ecuatoriano a que solicite el apoyo que le brindan las agencias internacionales, el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, no solamente movilizando recursos económicos, sino asistencia técnica calificada de alto nivel que nos permita establecer procedimientos y nos permita identificar a aquellas personas que requieren protección internacional. Y que, como en este caso usted dice, pueden ir desde el ámbito de la persecución política a este otro tema gravísimo, que es el hecho de que en estos procesos de absoluto desorden social, las bandas narcodelincuenciales, criminales que operan con la trata, también empiezan a operar. Por supuesto. Y yo quisiera decir aquí una cosa que es muy difícil, pero que es importante tomarla como un referente histórico, porque a veces nos vuelven a ocurrir estos temas y no estamos preparados ni a nivel de políticas públicas, mucho menos de instituciones, como usted acaba de señalar. Un poco el éxodo de los Marielitos, cuando se dio en Cuba salieron en esa época, en 1981, 80, 81, 100.000 cubanos. Miremos eso, que ya se consideró el movimiento migratorio más grande en ese siglo, no en el siglo XX, aquí en América Latina. Hoy, esos 100.000 cubanos se han multiplicado y son 3 millones de venezolanos. Y ocurrió una cosa similar. Cuando triunfó la Revolución Cubana, en los primeros años de la Revolución salieron la gente que tenía dinero. Y claro, fueron acogidos con beneplácito, entre otros países, por Estados Unidos. Luego, un poco más tarde, en los años 70, salió la clase media preparada, que empezó a ver que ya no tenía lugar en un sistema como eso, que ese sistema no compaginaba con su expectativa de desarrollo humano. Y finalmente los Marielitos. Y ahí ocurrió una cosa muy importante en este éxodo de los Marielitos. Como dice usted, hubo un revuelto de todo, porque salía la gente que no estaba de acuerdo con el régimen, pero también el gobierno cubano aprovechó abriendo las cárceles y los sanatorios mentales y envió a todos los prisioneros por motivos delincuenciales
y a las personas que estaban enfermos, recluidos en sanatorios mentales, los envió en medio de este flujo migratorio. Entonces usted acaba de señalar, en realidad, tiene que haber expertos que determinen todo este tipo de cosas, porque ahorita mismo estamos viendo eso en la ciudad de Quito. No se ha logrado discriminar esta problemática en el conjunto de los migrantes, y entonces las personas empiezan a reaccionar de una forma inadecuada, ¿no? Fuera de los ámbitos, los parámetros de solidaridad que han sido tradicionales aquí en el país. Aquí en el país se han acogido unos 90,000 venezolanos de manera regular, pero son de aquellos que han venido o con dinero o con profesión. Digamos, uno de los primeros flujos. Uno de los primeros flujos, como ocurrió más o menos en el caso cubano. Y claro, cuando ya llegó el tema de la gente que no tiene nada, ¿no? Muchas veces en absoluto estado de sobrevivencia. Así es, el flujo más reciente, estamos viendo más bien gente humilde, ¿no? que busca insertarse social, laboralmente. Y eso plantea una serie de desafíos, particularmente al Estado ecuatoriano, que veo que las respuestas han sido asimétricas, desfasadas en torno a las iniciativas que ya han tomado Colombia, que ha tomado Perú, o que en su momento, aunque con ciertas observaciones, las está tomando Brasil. La adopción o la creación de un presunto corredor humanitario, por ejemplo, deja ciertas dudas. Eso de brindar a los migrantes transporte de frontera a frontera no es precisamente en estricto sentido un corredor humanitario. Todo lo contrario, se parece un poco a un nuevo sistema carcelero, ¿no? Te cojo aquí. Es casi como crear un tobogán y deshacerse de los retos que plantea la ciudadanía sudamericana o la ciudadanía universal. Insisto, no todos los migrantes que están de tránsito en territorio ecuatoriano buscan oportunidades de carácter laboral. Muchos de ellos probablemente necesitan otro tipo de protección, y el Estado ecuatoriano está obligado a generar esos mecanismos para identificar y proteger a esos ciudadanos venezolanos, y no precisamente facilitarles la salida del territorio nacional, porque tiene que velar por la seguridad de esas personas que han buscado nuestro territorio. Y de acuerdo a las normas constitucionales, de acuerdo a la propia Ley Orgánica de Movilidad Humana y a los principios de estos de ciudadanía universal, de ciudadanía sudamericana, estamos obligados a brindar un trato más humanitario, incluso frente a la incapacidad mayoritaria, me atrevo a decir, o de un sector de la población, de no descifrar las complejidades del hecho migratorio y aparentemente expresar ciertos sentimientos de xenofobia. Aún así, el Estado ecuatoriano está obligado a diseñar una campaña pública de disuasión, de difusión de lo que debe ser la tolerancia, la aceptación al vecino, de plantearnos cómo nosotros llegamos a España, claro, a Italia o a Estados Unidos. Y un poco recordar, porque estos son momentos en que se debe formar a la ciudadanía. Cierto es de que es un reto difícil y a todos nos duele, preocupa la inseguridad, pero aquí es donde en realidad la política de derechos humanos y la política de derechos las políticas públicas deben cumplir un rol fundamental. Usted llama la atención sobre una paradoja. Nuestra Constitución se ufanaba, la Constitución de los 300 años se ufanaba de ser una de las que introdujo el concepto de ciudadanía universal y de dar una protección total a la movilidad de las personas. Bueno, ante el primer reto que tenemos, echamos abajo la Constitución y nos olvidamos de ella, ¿no? Ante el primer reto grave que tenemos. Entonces, el discurso político de nuestro gobierno, del que todavía parece que no puede zafarse, le hace que entre en este tipo de contradicciones que usted señala, ¿no? Por un lado parece que están abriendo una puerta de una forma correcta, pero no terminan de deshacerse del discurso que les unificó con el régimen
ideológicamente con el régimen del señor Maduro, y por eso encuentran tan difícil de asumir estos temas. Mire cómo nuestra Constitución ha sido vulnerada por nuestro propio gobierno. Este principio de la ciudadanía universal en realidad surgió y fue parte del sueño de los movimientos sociales, que en el 2008 se dieron una serie de circunstancias favorables en la constituyente y varios constituyentes la incorporaron y fue aprobada. Quizás amerita un análisis sobre los debates que se dieron en ese momento en Montecristi. El problema fue cómo ese principio se traducen a procedimientos o a normas secundarias. Y uno de los primeros experimentos fue cuando Ecuador declaró que no se requería visa para que los extranjeros visiten nuestro territorio. Y es así como empezamos a recibir hace entre 5 o 10 años, la Constitución del 2008-2010, empezamos a recibir un flujo de cubanos. Flujo de ciudadanos de Etiopía, de Bangladesh, de Senegal, que me parece, de hecho, son países que atraviesan circunstancias muy complejas, con los cuales no tenemos o no teníamos en ese momento ningún tipo de contacto cultural, político, diplomático. Fueron las redes de tratantes, las redes de traficantes, que se quienes se enteraron más rápido que el propio Estado, y de pronto Ecuador se convirtió ya en una ruta de estas redes de este comercio infame de personas que trasladan de Exactamente, son redes internacionales dedicadas son al los crimen herederos de los organizado esclavistas del siglo anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este principio de la ciudadanía universal? El hecho de no exigir visado, finalmente terminamos imponiendo visado alrededor de 10 o 12 países, entre ellos China, porque en algún momento también tuvimos un flujo muy importante de ciudadanos chinos. Incluso se hablaba en voz alta de lo que significaba en una suerte de mercado gris la venta de visas para chinos. No sé si en el fondo se haya llegado a investigar esas denuncias. Es una pena, y estuvo involucrado un alto funcionario y el hermano de una asambleísta, ¿no? Se vincularon a altos funcionarios en ese momento. Y claro, hubo un escándalo público, pero finalmente no sabemos a qué condujo ese tipo de denuncias. El desafío que tenemos finalmente es responder a los propios convenios que el Estado ecuatoriano ha firmado a nivel internacional. Somos parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios. El Ecuador ha presidido el Comité de Vigilancia de ese tratado durante varias oportunidades y lo ha hecho muy bien a través del embajador Francisco Carrión, ahora nuestro embajador en Washington. Pero ahora mismo tenemos una ciudadana ecuatoriana que forma parte del comité, que es la señora María Landázuri, que fue candidatizada por el economista Ricardo Patiño a ese puesto, y realmente en el ámbito migratorio a nivel global y a nivel internacional no hemos escuchado absolutamente ninguna nada. Propuesta por parte de esa, no precisamente representante del Estado, porque funciona, hay un mecanismo especial. Los estados la nominan, pero es considerada como una experta a nivel internacional. Y en todas estas crisis migratorias en diversos países, incluida Venezuela, no hemos escuchado ni un solo comentario de la señora María Landázuri. Miren, qué interesante saber que tenemos una alta representante, no solamente la señora Espinosa, que ahora preside la Asamblea, sino la señora Landázuri, que me imagino fue que será viceministra de Movilidad Humana. Miren, nada menos que una viceministra de Movilidad Humana, que está integrando un comité y que por lo menos debería haberse interesado por la realidad que en este momento su país, el que la nominó, está viviendo en este tema con Venezuela. Ahora, un poquitito, las respuestas que han dado el país han sido equívocas y bueno, ya hemos visto que la Defensoría del Pueblo, como es acudida a la justicia le dio una respuesta positiva en defensa de estas personas que están en un estado de vulnerabilidad total. Y es verdad, no hay ola migratoria, al menos de estas dimensiones, que no cause algunos problemas en un país, eso es verdad, pero es precisamente ahí en donde se pone en juego el sentido humanitario de un pueblo.
Y el Ecuador ha sido un país muy considerado en el concierto de las Naciones Unidas por esta actitud. Bueno, usted recordará que cuando estuvo ahí Diego Cordobés, fue uno de los diplomáticos que hizo honor a esta tradición del país de ser un aporte para estos hechos. Entonces, deja mucho que desear en este momento lo que está ocurriendo a nivel de las instituciones del Estado, porque si bien es cierto, la justicia falló a favor de la petición de la Defensoría del Pueblo, realmente asombró que el gobierno después solicitó un mecanismo más, ¿qué puede decírsele a este mecanismo de solicitar que le certifiquen una cédula? Porque si ya uno tiene que certificar una cédula, bueno, hemos llegado... Y apostillado esa certificación. Ya hemos llegado, y apostillado además, en un país en donde todo está colapsado, ¿no? Y todo cuesta muchísimo más de allá de las posibilidades de lo que la gente tiene. Esto es una forma en que el Estado ecuatoriano realmente da respuestas, además de equívocas, inhumanas, y que dejan mucho que desear de la respuesta que el gobierno ha tenido frente a la situación. Confiamos en que esas desconexiones, esos desfases, esos cortocircuitos van a ser superados, confiamos. La convocatoria a la reunión regional del 3 y 4 de septiembre, este día viernes el canciller ha convocado a la instalación de la segunda Mesa Nacional de Movilidad Humana, las declaraciones de altos funcionarios de la Cancillería de que acatarán la resolución judicial, en fin, nos dan alguna esperanza. Vamos a ver si esas coordinaciones interinstitucionales funcionan, porque también hemos sido testigos de unas iniciativas en manos del gobierno provincial, otras iniciativas en manos del municipio de Quito, otras iniciativas en manos de la Cancillería. La cooperación internacional está dispuesta a brindar apoyo al Estado ecuatoriano y no precisamente al Ejecutivo o al municipio o al gobierno provincial. Hace falta hacer esfuerzos para coordinar toda esa capacidad institucional. Confiamos que se pueda mejorar esa capacidad que tiene el Estado, que se acaten las resoluciones judiciales. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública son las vigilantes del cumplimiento de esa resolución judicial. Nos llamó la atención ese nuevo acuerdo donde se pide un certificado de la cédula de identidad apostillado en un país donde las instituciones administrativas están colapsadas, como usted bien ha dicho, donde es imposible obtener un turno o se obtienen turnos para 2, 3, 4 meses y además a costos que son inalcanzables para la población. Y es un requisito surrealista, porque si uno tiene que certificar el documento de identidad que porta, entonces quiere decir que absolutamente no sirve para nada, ese documento no sirve para nada si tiene que apostillarlo y certificarlo. Y claro, esa no es una respuesta adecuada de parte de la legalidad en general y del sistema judicial y gubernativo en nuestro país. Pero aquí hay una cosa preocupante y espero volver a conversar con usted, doctor de la Vega, porque esto amerita una discusión más a fondo de un tema que es crucial, es el tema cultural detrás, el tema de la xenofobia. Porque hay que hacer un llamado a que el pueblo ecuatoriano, frente a este desafío humanitario tan grave, no pierda esa calidez que ha sido la característica de nuestro pueblo y que, bueno, mal está decirlo, pero un poco es hoy por ti y mañana por mí, porque eso ha ocurrido precisamente con nuestros compatriotas en otros lares, ¿no? Y un poco hay que llamar la atención de que en estos momentos es en donde los pueblos tienen que dignificarse. Y precisamente por ello volveremos sobre este tema, porque ahí hay un mar de fondo de cuál es la dimensión que en este momento, como usted bien lo anotaba, está cobrando la xenofobia a nivel mundial. Vamos a tratar en un próximo programa, le invito, doctor con gusto. de la Vega, porque esto es una cosa, además de actualidad, muy grave para la humanidad. Solamente decir que ahí el Ecuador y probablemente varios países de la región tienen un desafío para
descifrar esto que los sociólogos llaman la otredad, el otro, que puede ser el colombiano, que puede ser el venezolano, que puede ser el haitiano. Por algo los haitianos... Podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros, puede ser los afroecuatorianos, puede ser la población indígena ecuatoriana. O ahora que estamos viviendo ciertos efectos de la globalización, puede ser el musulmán, quien no profesa la misma fe religiosa de la mayoría de ecuatorianos. Tome nota que Quito hace poco acoge ya 2 mezquitas, el país tiene varios centros musulmanes, Guayaquil tiene uno de los templos budistas más grandes de la costa oeste de América Latina. La demografía religiosa también se está cambiando y debemos adaptarnos a esos desafíos. Pero si empezamos a mirar con temor al diferente, ese es un problema no solamente de la sociedad ecuatoriana, también le convoca al Estado. Muchísimas gracias, doctor Pablo de la Vega. Con esta reflexión tan valiosa nos quedamos hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.